¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al quinto episodio de este programa de podcast que pasó México. Ya sabemos que había estado unos días sin subir el capítulo. Les pido una disculpa de antemano porque había estado muy ocupado, pero les tengo una gran sorpresa. Estamos aquí en una plática entre amigos, todos estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, cada uno con sus posturas frente a la Guardia Nacional, que es lo que se va a hablar hoy, ya que sabemos que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad dentro del Senado de la República, lo que era lo último que necesitaba para que fuera implementada dentro de México. Vamos a ver sus pros, sus contras y sobre todo qué opinan los expertos sobre ella. Así que sin más por el momento tenemos a mi amigo Reiteliud Dimas Granados, también estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los dejaré para que les platique un poquito sobre lo que es la Guardia Nacional. Principalmente, Rey, ¿tú qué opinas que puede ser una ventaja dentro de la Guardia Nacional que va a ser implementada ya en México? Excelente, Fernando, muchas gracias. Hola a todo el auditorio, mi nombre es Enrey Dimas, soy estudiante compañero de Fernando. Y pues la Guardia Nacional, el tema del mes, el tema del año, tal vez el tema que salió en octubre, de la nada, no estaba mencionado en campaña, que primero AMLO mencionaba que ya iba a regresar los militares al cuartel y dice, no, 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 espérate, sí los ocupamos. ¿Cuáles son las ventajas de la Guardia Nacional? Bueno, primero que nada, tenemos que ir a los hechos. ¿Cuáles son los hechos en México? Que tenemos 28,000 homicidios dolosos al año. Ya rompimos la barrera del 2017, que fue el año más violento de la historia, desde que se llevan registros. 2018 ya lo fue, ya lo rompió. Y al parecer, este enero ya rompimos la brecha récord de homicidios dolosos al mes. Y de hecho, acaba de salir con la misma información de la seguridad pública que que ya enero apunta a ser el más violento en la historia. Es el inicio de sexenio más violento que hemos tenido en los últimos 30 años, tal vez más, menos. Y esa es una realidad. Y la realidad es que no con abrazos y a lo mejor con balazos se tiene que resolver ese problema. A lo mejor puede que estemos atentando AMLO contra los derechos humanos y se tomen muchos riesgos en darle tanto poder a una corporación militar, puesto que ellos no llevan una formación civil, ellos no crecen entre nosotros, ellos están sesgados por un poder y este poder es el de AMLO. Y pues las ventajas es que hay instituciones locales, ya sean estatales o municipales, en muchos municipios que son que están pactadas con el crimen organizado. Nos podemos ir aquí a la periferia de Nuevo León, a la periferia de Veracruz, a la periferia de los estados más pobres, donde la policía municipal prácticamente no existe o está ligada al crimen organizado. Solo hay que acordarnos de los Abarca, allá en Ayotzinapa. ¿Y por qué? Porque misma policía municipal responde a un crimen organizado, a un poder mayor. Entonces las ventajas obviamente son que eliminaríamos ese poder. ¿Y tú qué opinas, Fernando, para empezar? Bueno, como sabemos, fue muy cuestionado cuando estuvo el ejército durante el sexenio de Calderón. Fue muy cuestionado por qué el ejército y las Fuerzas Armadas tenían que estar en las calles haciendo las tareas que tenían y que le corresponden, sobre todo a la seguridad pública. ¿Por qué dentro de este sexenio, si ya se había dicho que se iba a acabar con eso, por qué se prosigue esta idea de que el ejército verdaderamente se ocupa dentro de las calles cuando podemos crear una policía competente? Paso el micrófono a mi amigo Jorge, a ver que nos escuche. ¿Por qué cree que los militares y que esta política de seguridad se sigue implementando ya en 3 sexenios? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de en qué horario lo estén escuchando. Mi nombre es Jorge Macías, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, compañero aquí también de Fernando. Y en cuanto a la Guardia Nacional, si bien es sabido que ya se había sacado antes esta propuesta porque la fuerza militar es muy importante, dependiendo del enfoque que se le dé en cuanto al combate al narcotráfico.
Sin embargo, se deben de tomar las medidas pertinentes para que esta Guardia Nacional no se convierta en algo que pueda perjudicar al país en estas cuestiones, contrario a mejorarlo. Y esto es un tema que debe ser tratado con la mayor precisión que se pueda tener, porque las implicaciones que puede tener son demasiado catastróficas en caso de que no se maneje de la manera correcta. Bueno, tengo conocimiento de que estas guardias nacionales ya son implementadas en varias repúblicas democráticas. Un ejemplo, que Estados Unidos tiene su Guardia Nacional. Pero lo que también tengo conocimiento es de que 7 de cada 10 guardias nacionales que son creadas en estas repúblicas, sus gobiernos se vuelven dictaduras. Entonces tenemos una Guardia Nacional venezolana, tenemos una Guardia Nacional en Estados Unidos, totalmente polos contrarios. ¿Cuál es la Guardia Nacional que va a tener México? Parecida a la de Estados Unidos, parecida a la de Venezuela. Vamos a ir sobre los defectos que tiene la implementación de esta ley, si se implementó bien, si se hizo mal. ¿Qué opinas, Rey, sobre cómo se está implementando aquí en México cuando ya sabemos que se autorizó y se aprobó con un mando civil? Ya no con uno militar como era al principio, pero sí con un mando civil, pero aún así tiene contradicciones dentro de ella. Bueno, ¿qué pienso de cómo se está implementando aquí? Aquí yo quiero dejar en claro que me da miedo. Me da miedo porque por el simple hecho de mandar la iniciativa con un mando militar. Es un mensaje muy claro. El presidente está demandando poder, más poder del que tiene, y aquí nosotros como politólogos y los expertos en el tema de derechos humanos y política mundial se preguntan, ¿por qué si ya tienes tanto poder en las cámaras, si tienes mayoría absoluta en el Senado, tienes mayoría en la Cámara de Diputados, ¿por qué quieres más poder? ¿Por qué los expertos tienen miedo que la Guardia Nacional no se disuelva en 5 años? Y como dice el secretario Alfonso Durazo, que en 5 años deben de mejorar, ¿por qué no ha mejorado en 12 años de militarización? Porque se le corta más recursos a los estados y los municipios para que no puedan mejorar sus instituciones locales y automáticamente dependan de la Guardia Nacional. ¿Es algo que te deja pensando en un posible estado de facto en 6 años? ¿En 12? ¿Cómo le vamos a seguir? A ver, Jorge, ¿tú qué opinas? Muchas gracias, Rey. En cuanto a esto que mencionas tú sobre el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, llama mucho la atención el caso de que hayan mencionado que un mando civil no impidiera que un militar sea titular de la Guardia Nacional. Entonces esto nos habla de por qué el partido Morena se dio en esta propuesta de la Guardia Nacional, y al final de cuentas se llegó a un acuerdo en las cámaras para que se pudiera implementar esta iniciativa que como dices tú, se tiene programado para que la Guardia Nacional regrese a sus cuarteles en 5 años, y esto pues puede causar ciertas dudas en cuanto a si se va a erradicar o a disminuir la delincuencia en este tiempo, porque como ya sabemos no ha causado grandes beneficios en los años que lleva de salir los militares a las calles. Sí, eso es muy cierto, y quiero comentar algo que es algo paradójico aquí. Si se hubiera implementado desde un principio esta Guardia Nacional con un nombre distinto, digámoslo así, Guardia Civil, hubiera sido aprobada en primera instancia y no hubiera tenido ninguna dificultad de hacerlo, como lo fue Fuerza Civil en su momento. Pero ¿por qué el partido se apega tanto al nombre Guardia Nacional? Ahí es, yo creo que cuando tenemos que concentrarnos muy bien, porque lo que llevó esta iniciativa a ser aprobada, y que veo algo sumamente erróneo, es que la Policía Federal va a desaparecer. Una institución de más de 20 años va a desaparecer al ahora crearse la Guardia Nacional, y que si en 20 años no pudimos tener una institución de la Guardia Federal 100% pura y 100% efectiva, ¿cómo vamos a empezar desde cero ahorita en México, cuando se necesita más seguridad que nunca, como lo fue hace 20 años? ¿Cómo lograr ese gobierno implementarla? Y sobre todo, ¿cómo va a ser, quién va a ser en realidad el titular? Sabemos que el titular ahora va a recaer en el secretario de Seguridad Pública, ahora llamada Secretaría de Participación Ciudadana.
¿Y quién recae la responsabilidad? En el secretario. ¿Y quién nombra al secretario? El presidente. Esto puede ser un gran problema. No se sabe todavía el destino de este gobierno, si en realidad es 100% democrático, si busca quedarse más tiempo en el poder y tal vez no por la vía democrática, sino por una de uso de fuerza, como lo es ahorita en Venezuela, ¿no? ¿Quiénes eran los únicos que estaban respaldando que se quedara el presidente Maduro? Pues las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas en un principio hubieran reconocido a Guaidó, tal vez sería distinto el rumbo que hubiera tenido Venezuela desde hace unos meses ya. Te paso la palabra, Rey, dime qué puedes comentar sobre esto. Sí, mira, yo les voy a platicar un posible efecto. Tal vez unos me van a decir que soy un fantasioso, pero imagínense esto. Imagínense que ya tienes tanto poder, tú AMLO, vuelvo a lo mismo, en el Senado y en la Cámara. Imagínate que haces una consulta popular o una consulta nacional, son las que hace Morena, que no son legales, que no son instituidas por el INE. Pero imagínate que mandas una consulta nacional ya con la Guardia Nacional aprobada en 5 años. En 5 años ya tienes un estado de facto que responde a ti toda la seguridad y mandas una consulta nacional diciendo: ¿les gustaría que el presidente se pudiera reelegir otros 6 años? Pasa la encuesta, pasa la consulta. Casualmente la gente quiere que sí te reelijas y llegas con una iniciativa de ley que se aprueba porque tú tienes las mismas 2 cámaras contigo y no tienes opositores. Pero si en las calles la gente ve otra realidad y empieza a salir a manifestarse, empiezan a hacer motines como los que tuvimos hace 2 años por el gasolinazo, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a servir y quién va a defender esa falsa legitimidad que te has creado? Pues la Guardia Nacional. La Guardia Nacional te va a defender para que nadie intente ilegitimar tus actos de dictadura. Es algo para que lo piensen y es un posible escenario que tenemos. Y pues imaginando, empiezan las cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Fer? Sí, Rey, concuerdo totalmente contigo. Si lo vemos de una manera como ciudadanos, claro que nos debe intimidar la implementación de esta guardia, que si bien es cierto ante esos motines que ya comentaste, hacia otras protestas como las que ya hubo, quienes salían a la prevención, no quiero decir a suprimir o a ser opresor con el pueblo, pues las Fuerzas Armadas, ¿no? La Policía Federal, la Fuerza Civil, la Marina, el Ejército, pero de manera de prevención, solamente de contener a los manifestantes, nunca en una forma de oprimirlos, como ya tuvimos el suceso del 68, que también hay que tenerlo bien claro. Porque ahorita sí se tiene miedo que esta Guardia Nacional vaya a ser la mano derecha del presidente, literalmente sus mandaderos, quienes hagan la parte sucia dentro de la parte de seguridad. Porque vemos a un presidente con tintes izquierdistas, que sus legisladores dentro de San Lázaro, Cámara de Diputados, como decía el nombre de Noroña, es un fiel defensor del gobierno de Maduro, del socialismo. Y es aquí como nosotros como ciudadanos no tenemos que sesgarnos ni ante el partido de Morena, ni ante el partido del PRI, PAN, PRD, sobre lo que quieran hacer. Aquí es cuando más tenemos que estar activos, alzando la voz. Pero ¿cómo vamos a alzar la voz si ya se aprobó una Guardia Nacional que ante cualquier manifiesto en contra del nuevo gobierno nos pueden oprimir? Pero bueno, estas son las partes malas. Vayamos a lo bueno, porque como en todos hay cosas buenas y malas. Platícanos, Jorge, qué requisitos se tienen para inscribirse a esta Guardia Nacional, a quiénes van a reclutar, cómo se va a conformar, por favor. Gracias, Fernando. Pasando a este punto sobre los requisitos que se necesitan para ingresar a la Guardia Nacional, esto hay que tenerlo muy en consideración, ya que hemos dado nuestros puntos de vista. Sin embargo, los hombres y mujeres de hasta 30 años de edad que tengan intenciones de ingresar a la Guardia Nacional van a tener hasta el próximo lunes, que sería
25.